Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. No podíamos terminar el año sin hacer este vídeo. Este vídeo probablemente sea el vídeo o uno de los vídeos más importantes para este 2023. ¿Por qué motivo? Porque es la estrategia actualizada que estamos trabajando ahora mismo en los directos. Si os fijáis, tengo aquí dos pestañas abiertas. Por un lado tengo BingX, donde tengo las bandas de Bollinger, tengo el estocástico, tengo el indicador de volumen. Después vamos a pasar a verlo porque hay que modificar algo por aquí. Por otro lado tenemos aquí también la pestaña, como podéis ver en la parte superior de TradingView. Si le damos clic vais a ver que en TradingView tenemos nuestro indicador, que no es otro que Quotex Inversiones Strategy 8. Muchos ya lo conocéis, otros no. Hoy lo vamos a ver al detalle, ¿vale? Sobre todo para aquellas personas que todavía se acaban de iniciar a los vídeos en vivo. Y por otro lado tenemos el volumen profile, white buy and sell pressure. Vamos a pasar a verlo todo junto, ¿vale? Recuerden que aquellas personas que todavía no están dentro de BingX, tenéis el link de registro en la descripción de este vídeo. Por otro lado, comentarles ahora, vamos a ir viendo los indicadores para que veáis la configuración que tiene cada indicador de estos que tenemos aquí y también de los que tenemos en BingX, ya que vamos a ir utilizando las dos pantallas. ¿Por qué motivo? Porque en TradingView analizamos y en BingX operamos, pero aquí vamos a tener también en cuenta ciertas cosas. Parece una estrategia un poco compleja, pero no es nada compleja, ya lo vais a ver. Voy a ir matizando aquellas cosas importantes. Por ejemplo, si nos vamos a indicadores, yo tengo en favoritos los dos indicadores que tenemos aquí, pero nuestro indicador, que es Quotex Inversiones Strategy 8, no lo podéis buscar en TradingView. No lo busquéis aquí en el buscador porque no os va a aparecer. Este indicador solo se accede mediante link. Por otro lado, el volumen profile, este sí lo podemos buscar aquí sin ningún tipo de problema. Y los demás, pues también lo mismo. Aquí en la pestaña de indicadores, que la tenemos aquí, también podemos buscar todo lo que tenemos aquí. Tranquilos que vamos a pasar a verlo ahora todo. Vamos a empezar por el principio. Estamos ahora mismo en TradingView. El volumen profile, white buy and sell pressure level, yo ya lo tengo aquí, es este indicador de aquí. Lo voy a borrar todo y vamos a escribirlo desde el principio. Veis que si ponemos volumen profile me va a salir mucha información. Ahora cuando ponemos white veis que ya cambia la cosa, ¿vale? Ya me salen solamente 4 resultados. Es este primero, white buy and sell pressure level. Lo añadimos a favoritos. Es más, lo voy a quitar de aquí abajo para no liaros. Y como veis aquí, si escribimos Quotex Inversiones, no nos sale nada. Veis que no nos sale nada. ¿Por qué? Porque aquí no es el lugar para buscar este indicador. Tiene que ser mediante el enlace. ¿Dónde está el enlace? Bueno, el enlace está en la descripción del vídeo. Es algo muy sencillo. Si nos vamos a la descripción de cualquier vídeo, bueno, de estos igual no. Vamos a los vídeos en directo. Si nos vamos a los vídeos en directo, a cualquier vídeo que vayamos, si nos vamos a la descripción, ahí vamos a tener el indicador. Aquí lo tenéis. Indicadores. Quotex Inversiones Strategy 8 y entre paréntesis lo tengo puesto, acceso solo mediante link. Vale, esto está para leer. Esto está para leer, ¿vale? Hay que leerlo. Para eso está todo este tocho toda esta información que os pongo aquí, ¿vale? Para que lo leáis. Tenéis más cosas aquí también. El acceso al grupo de Telegram, el acceso a BingX, la presentación del indicador, que básicamente explico pues un poco la configuración que yo tengo. Aunque como ya la mayoría sabéis, es una configuración personalizable, a gusto de cada uno, dependiendo de los intereses o la estrategia que vaya a usar cada uno. Bien, indicadores, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Si le damos clic aquí en el indicador, ya podemos cerrar YouTube. Mirad dónde os va a llevar con darle clic ahí, ¿vale? Esta es la página web del indicador. Simplemente tenemos que venir e ir hacia abajo del todo. Bueno, a ver, esto también está para leer, lógicamente. Muchas de las cosas que se preguntan están aquí. Aquí está en inglés, pero luego a partir de aquí, veis que pone español y la banderita de España. Y aquí está todo otra vez repetido en español, así que no hay ninguna pérdida. Pero aquí está la clave. Añadir a favoritos. Veis que yo ahora mismo aquí lo había quitado. Yo ahora mismo aquí en favoritos solamente tengo el volumen profile. Entonces, si le doy aquí añadir a favoritos, un clic en esto azul, nada más, ¿vale? Ya está, que ya podemos cerrar. Bien, ahora aquí para que me salgan favoritos debería de refrescar la página. Bueno, le he dado aquí a guardar también. Le doy a refrescar, muy fácil. Refrescamos, esperamos con paciencia, esperamos con tranquilidad a que cargue. De hecho yo aquí arriba ya lo puedo quitar para mirarlo con vosotros, ¿vale? Lo quitamos.
Ahora si nos vamos a favoritos, debería de aparecer y ahí lo tenemos. Ya lo tenemos en favoritos añadido, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora que tenemos los dos indicadores aquí, ahora sí los vamos a colocar aquí y los vamos a ir configurando. Vale, vamos a empezar con el volumen profile, que es el más sencillo. Un clic, bueno, de paso vamos a poner el otro también, un clic también. Y vamos a empezar configurando el volumen profile, ¿vale? Nos vamos a la rosquita de aquí, de configuración, vamos a eliminar esta media, desmarcamos esta palomilla y también vamos a desmarcar esto que pone Turn Bull and Bear Label. ¿Qué es esto? ¿Vale? Me está indicando, aparte de los colores, la vela que se está desarrollando última, me está poniendo si es neutral, si es de venta o de compra. La desmarcamos también porque para eso tenemos las barras. Bien, nos vamos a estilo y ahora vamos a quitar esto, background color. Desmarcamos, bien, le damos a aceptar. Bueno, vamos a mirar si tenemos aquí que subirle la opacidad. No, vale, está todo bien. Si esto os lo pone, por ejemplo, así, bajo, le levantáis un poco la opacidad, ¿vale? Vale, está todo correcto. Le damos a aceptar. Bien, ya tenemos el volumen profile, como veis aquí, ya configurado. Este volumen profile es un indicador de volumen muy especial. Y os digo por qué, porque no solo nos va a alertar del volumen vendedor en color rojo o del volumen comprador en color verde. Tenemos el color azul, que es el color neutral, ¿vale? Esto me está indicando que hay un igual número de compras que de ventas, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Bien, ahora vamos a nuestro indicador estrella, que aquí lo tenemos. Este indicador es un indicador de bandas de Bollinger, pero tiene mucha información. Veis que tenemos cartelitos de venta, de compra, tenemos aquí unos grupos que nos van avisando en tiempo real y luego también, por supuesto, tenemos la opción de configurar alertas de sonido, ¿vale? Alertas de sonido que no, como mucha gente se piensa, son solamente para una moneda. No, me va a indicar de las 40 monedas que tenga en el grupo. Bueno, eso ya está explicado en el vídeo de presentación, no me voy a meter mucho más allá, pero sí en la configuración que yo tengo. Vamos a entrar dentro de configuración. ¿Mostrar bandas de Bollinger? Sí. ¿Mostrar EMA? Sí. Después ya le damos el valor a la EMA, que la tenemos aquí. Lo voy a poner ya. Estamos en 15 minutos, lo estáis viendo, ¿no? En 15 minutos podemos poner una EMA de 200. Ahí la tenemos. Si por el contrario estamos en 5 minutos, que es como yo opero en los directos, entonces ponemos la EMA de 100. Más cosas. Mostrar EMA, sí. Mostrar EMA en 3 colores, sí. La EMA en 3 colores es algo bastante intuitivo. Lo que va a hacer es que esta EMA se visualice en color rojo cuando está bajista, color verde cuando está alcista y un color con un tono amarillo o anaranjado cuando está en rango, ¿vale? Más cosas, mostrar alertas de long y short, que son estos cartelitos. Yo no los quiero para nada, los quito. Aquí tampoco voy a poner nada. Cálculo de RSI tampoco. Oye, esto como os digo es personal, ¿vale? EMA de 200, como os digo, en 15 minutos sí. Pero en 5 minutos, que es como yo voy a aplicar en los directos, porque no tengo otra alternativa. No tengo alternativa, ¿por qué motivo? Porque en 15 minutos en los directos se haría muy aburrido. No vamos a estar ahí haciendo un directo de 20 horas esperando que nos dé una señal. A ver, es un decir, es un decir. Pero de 5 minutos a 15 minutos, pues se demoraría 3 veces más. Es una cuestión matemática, ¿vale? Dejamos la EMA de 200 en este caso. Bien, alertas. ¿Qué queremos que nos muestre la alerta? Bueno, el nombre de la estrategia no, ya la conocemos. Nombre de la criptomoneda sí. Operación, si es long o short, también. Time frame, también. Precio no. RSI tampoco. Estocástico tampoco. Y nada más. La alerta, esto la alerta que después vamos a configurar aquí. Bien, mostrar la tabla. Esto sí lo queremos, ¿vale? Tamaño, le vamos a dar, bueno, esto no, esto es el tipo de velas normales, tamaño pequeño, la posición está bien ahí a la derecha, así que ahí se queda, y espacio entre columnas vamos a bajarlo del 8 al 6, a ver, ahí lo tenemos, vais a ver que ahora va a ir actualizando yo solo. Y vamos a ver, si queréis poner el cuadro transparente, lo podéis poner, queda muy chulo, vais a verlo. Vamos a darle a poner el recuadro con fondo transparente, a ver si cambia rápido. Ahí lo tenemos, transparente. A mí no me gusta porque no lo veo bien, entonces la desmarco, pero que sepáis que es una opción.
Esto todo que tenemos aquí es lo que queremos que aquí nos aparezca. RSI, estocástico, precio. ¿Yo para qué quiero eso? Para nada. Entonces yo quito el RSI. A ver, yo en mi caso, quito el estocástico, quito el precio. ¿Qué voy a poner? El time. El time sí que lo necesito. ¿Por qué? Porque es la hora a la que me arroja la información en el panel. Vale, una cosa, fijaros en la hora, la 1 de la tarde, y sin embargo creo que son las 12 de la mañana, si no me equivoco. A ver, sí, las 12 y 7 de la mañana. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, este sería el número 2, el horario para España, pero hay un problema y es que, bueno, no problema, el problema no hay ninguno. El tema es que con el cambio de horario, el último cambio de horario de hace unos meses, pues entonces ahora mismo tenemos que bajarle una unidad aquí, de 2 bajamos a 1. ¿Veis? Vais a ver cómo aquí actualiza de la 1 de la tarde a las 12 de la mañana. Vamos a esperar un poco, a ver si cambia. Ahí lo tenemos, 12. Ya está, no hay que hacer más nada. Grupos, bueno, esto ya está explicado, ¿vale? Ya sabéis que ahora tenemos 3 grupos. Grupo 1 tenemos 40 criptomonedas. Grupo 2 tenemos otras 40 criptomonedas. Y en el grupo 3 tenemos diferentes pares de divisas. Por otro lado tenemos la plata, tenemos el oro. ¿Qué más tenemos? Tenemos algún índice por ahí, tenemos el Nasdaq, tenemos el SP500. Bueno, se irán supuestamente actualizando más cosas, ¿vale? Yo me quedo con cualquiera de los grupos de cripto. Ya sabéis que yo opero cripto principalmente. Me voy a quedar con cualquier grupo, con el 1 mismamente. Vale, le vamos a dar a aceptar. Disculparme si hablo un poco de nariz todavía, es que todavía no estoy recuperado al 100%. Muchos ya lo sabéis que, bueno, pues estuve atravesando una gripe bastante fuerte que me dejó tumbado en la cama durante unos cuantos días. Y hoy es el primer día que me levanto, así que ya veis. Bien, esto en TradingView, pero esto no termina aquí. Ahora nos vamos a venir aquí. Aquí es muy sencillo, ¿vale? No voy a borrar los indicadores porque simplemente tenéis que poner las bandas de Bollinger. No este indicador, ¿vale? Este indicador es especial nuestro. Quotex Inversiones, Estrategia 8, solo funciona en TradingView, pero aquí vamos a tenerlo también como orientación, ¿vale? Para que veamos que se corresponde una gráfica con la otra y bueno, demás. De todas formas, siempre se puede ocultar si vemos que nos molesta. De hecho, yo en los directos muchas veces aquí lo oculto. ¿Por qué? Porque yo si ya tengo la confirmación aquí voy a necesitar tener la pantalla despejada para colocar soportes, resistencias, máximos relativos, mínimos relativos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, bandas de Bollinger, muy fácil. Sabéis que aquí podemos configurar colores, lo que queráis, pero bueno, esto es algo ya bastante personal. Colores, grosor, etcétera. No me voy a meter mucho ahí. Volumen, el indicador de volumen normal de toda la vida que tenemos en cualquier exchange, pues aquí lo tenemos. Configuración, bueno, pues en tal caso le podemos dar un poco de grosor a esto, de opacidad, para que se vea más vivo los colores. El rojo y el verde, principalmente. Bueno, principalmente no, es que no hay más. Aceptamos. Ahora aquí bien, en el siguiente indicador, que es el estocástico, es donde quiero que prestéis especial atención, porque aquí, por defecto, no nos viene así. Por defecto nos va a venir en 14.1.3 y está mal, tiene que estar en 14.3.3. Colores, yo he puesto el color blanco y el color rojo, pero poner el color que queráis. Otra cosa, 80-20. Hay quien pone 70-30, tampoco está mal, pero 80-20 es más preciso. De todas formas, siempre podéis ir probando y que cada cual saque sus propias conclusiones. Bien, estas líneas de puntos, que son los niveles 80 y 20, yo los he puesto en color verde y color rojo y con líneas discontinuas, para verlo bien, cada cual que lo ponga a su gusto. Y ya lo tenemos todo, amigos. Ahora es cuando ya podemos proceder a la explicación de la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis
podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de nuevo, amigos. Como habéis visto ahora en esta pequeña publicidad, os muestro un poco el funcionamiento de BingX, que mucha gente me lo pregunta. Es de lo más sencillo, ¿vale? Para operar ahora mismo en cuenta demo estamos posicionados en la cuenta VST, que no es más que una moneda virtual, ¿vale? Infinita. Cuando se termina, si es que llegas a quemar la cuenta de VST, algo complicado, pero puede pasar porque es de práctica, pues simplemente le dais aquí a solicitar VST y siempre vas a tener la cuenta demo disponible, ¿vale? Si os fijáis, este es el balance que tengo desde el último directo que hice, ¿vale? Aquellas personas que sigan los directos ya sabéis que hemos empezado con $5.000, estamos ahora en 5.079 y bueno, ahora en cuanto comencemos el año nuevo, no sé si a partir del día 2 probablemente ya empezaremos otra vez a retomar los directos a las 22:30 hora española, de lunes a viernes normalmente, ¿vale? Todas las noches. Bien, ahora vamos a empezar a explicar la estrategia muy rápidamente porque quiero que queden claro ciertas cosas y ciertas preguntas que me hace la gente y espero resolver todas esas dudas. Por eso tenía ganas de hacer este vídeo antes de terminar el año. Bien, como ya sabéis, la temporalidad de esta estrategia, lo bueno que tiene es que sirve para cualquier temporalidad. Quien quiera operar en 4 horas o en 1 hora puede hacerlo. Yo no recomiendo operar en temporalidades tan altas porque vamos a estar muy expuestos en el mercado. Entonces a mí, por ejemplo, personalmente no me gusta. Por otra parte, tampoco me gusta operar temporalidades demasiado pequeñitas por el motivo contrario, y es porque hay mucha volatilidad, mucho ruido, y entonces el hecho de operar en 1 minuto o en 3 minutos no me da confianza. En los directos tengo que operar en 5 minutos porque no me queda más remedio. Como os explicaba antes, si no los directos serían muy aburridos. Así que mi temporalidad favorita son 15 minutos y para los directos 5 minutos, ¿vale? Hasta ahí claro. Vale, estamos en 15 minutos porque así os explico la estrategia tal cual la uso yo con mi cuenta real, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tengo en cuenta? Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner una alarma, 15 minutos, yo ya la tengo puesta, sí, aquí está. Le damos al play. Para quien no la tenga puesta, bueno, vamos primero a quitar esta porque si no, no nos permite. Stop, pausamos esta alerta que tengo aquí de precio y nos vamos a la alerta de 15 minutos. Bien, muy fácil. Condición, nombre del indicador, en este caso Quotex Inversiones. Cualquier llamada a la función, esto lo dejáis por defecto, os ponéis un sonido, un nombre a la alerta, le dais a guardar y listo, ¿vale? Más fácil imposible. Vale, reiniciamos aquí una alerta. Esto lo que va a hacer es que me va a añadir aquí unas ventanas emergentes, a ver si antes de que finalice el vídeo me aparece alguna, pero si no os voy a ir explicando la estrategia. Bien, yo aquí, aunque veáis que tengo la EMA, no estoy teniendo en cuenta tampoco la tendencia, ¿vale? Sí que recomiendo a aquellas personas nuevas que no operen en contra de la tendencia. Yo sí lo hago, ¿vale? Pero para aquellas personas que se inician no es lo más recomendable. Si la tendencia es bajista, intentar hacer operaciones, en este caso en short, que sería entrar en esta rotura, ¿vale? Rotura y para abajo, rotura aquí arriba y para abajo, ¿vale? Vemos que aquí vamos siempre a favor de la tendencia nos la marca esta EMA. ¿Vale? Entonces en estos puntos debería de escanear, si tenemos esta moneda lógicamente en nuestro grupo, nos escanea la alerta y entramos. Si no entendéis todo esto, para eso están los directos que hago todos los días, ¿vale? Así que yo aquí os estoy explicando un poco para que sepáis de qué va,
pero lógicamente no me da tiempo en un vídeo de 10 minutos o de 15 o de 20 minutos o de media hora, no me da tiempo a explicar la estrategia completa, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta para hacer las entradas? En primer lugar, que nos indique un cuadro emergente. Mejor lo voy a poner, porque si no, no me va a salir ninguno. Vamos a cambiarlo un segundito. Si lo ponemos a 5 minutos me van a salir más. Por ese motivo yo opero en 5 minutos. Vamos a cambiarnos la gráfica de 5 minutos también. Ahora veis el motivo por el que opero en los directos en 5 minutos. Porque si no tenemos que estar ahí esperando por entradas. Bien, os voy a ir explicando para no estar parados mientras nos arroja una señal, una alarma en este caso. Esto es un panel informativo, ¿vale? Esto no son alarmas ni alertas, simplemente es información de lo que se está desarrollando ahora, no es a vela cerrada. Por ejemplo, Shiba y AXS ahora mismo me está escaneando aquí en el grupo 1 y vemos que a la hora que me marca aquí, que es exactamente hace 4 minutos, según estoy grabando el vídeo, me está diciendo que ha habido una rotura por la parte inferior de la banda de Bollinger, por eso es que me pone long. ¿Quiere decir que hay que entrar en long? No, hay que estudiar la situación, ¿vale? Por eso os digo que esto es, aunque es fácil, para las personas nuevas puede ser mucho más complejo de lo que parece. Tranquilos, que para eso están los directos también que hago diariamente. Lo dicho, me avisa aquí en el cuadro emergente una alerta para entrar. ¿Y qué es en lo próximo que yo me tengo que fijar? Vamos a imaginar que aquí me pone, pues bueno, ya que tenemos, mirad, esto me viene de lujo porque es a tiempo real. Shiba, ¿vale? Me aparece ahí Shiba, una de ellas. Bueno, entonces nos vamos aquí y buscamos Shiba. Vamos a ver qué nos encontramos. Bien, bueno, esta gráfica no es la típica gráfica guapa para entrar porque está con un montón aquí de lags, pero bueno, para el ejemplo me sirve. ¿Qué es lo próximo que tenemos que mirar? Bueno, pues para eso tenemos el volumen, ¿vale? Este volumen nos va a ayudar mucho. Y ahora os digo por qué. Cuando veamos volúmenes con barras de este tamaño, o de este tamaño, o de este tamaño, ¿vale? O incluso de este tamaño, ahí no entramos. Necesitamos que el volumen sea pequeñito, como aquí, y como aquí, y como está aconteciendo ahora. ¿Por qué? Porque este es el volumen minorista, estos somos nosotros. Ahora cuando hay estos movimientos, normalmente suelen ser de manos fuertes, y nosotros no somos manos fuertes. De hecho, mirad lo que puede pasar si no tenemos en cuenta eso. Entramos en esta barra, por ejemplo, y mirad lo que pasa, la volatilidad que hay. Esto no es operable, esto aquí no es análisis técnico. Vale, vamos a otro caso, esta otra barra de color rojo bajista, veis que no es natural. De hecho, aquí viene con una bajada y no se sabe lo que puede pasar. Otra, ¿vale? Mirad, parece que hay un retroceso, pero sigue subiendo y al final nos va a llevar a tener pérdidas, ¿vale? Y aquí lo mismo, puede que coincida que esa barra de volumen sea ya la última para retroceder, sí, pero no lo sabemos. Sin embargo, aquí ya es mucho más probable que sí, y de hecho lo estamos viendo en tiempo real. Hemos visto que ha habido una rotura, que es la que nos ha avisado la alarma, y vemos que ya nosotros hubiéramos entrado aquí, ya hubiéramos recogido profit aquí arriba, ¿vale? Vemos que ha habido una vela envolvente que está ahora mismo desarrollándose, ¿vale? Y la tendríamos, y con un volumen normalito. Aparte de eso, ¿qué más tenemos que mirar? Bueno, en TradingView solamente tenemos que mirar eso, pero después aquí, si buscamos la misma, vamos a ir aquí a Shiba. Espero que se me esté escuchando bien porque hablo todavía, como os digo, estoy un poco perjudicado todavía. Vamos a ver, aquí tenemos a Shiba. Bien, y aquí vuelvo a tener otra vez el volumen, por si acaso aquí no nos da tiempo a buscarlo y demás, y nos vamos a buscarlo aquí directamente, que yo muchas veces lo hago en los directos para no perder tiempo. Pues me vengo aquí, a ver que aquí está la temporalidad mal, 5 minutos, eso ya me cuadra más. Si veis alguna incongruencia es que algo falla por ahí. Aquí sí lo tenemos, veis que se corresponde perfectamente al gráfico, ¿vale? Rechazo y para arriba, y aquí lo mismo, rechazo y para arriba. Bien, volumen, lo volvemos a tener aquí otra vez. ¿Qué diferencia hay entre un volumen y otro? Bueno, el volumen, aquí es que tenemos un color extra, como os digo, que es el verde, que es el azul, pero por lo demás es todo igual. Bueno, ahora tenemos el estocástico en 14.3.3, que ya lo hemos visto antes, cómo lo configuramos, y también tenemos un dato más, y es que el estocástico, cuando lo tenemos en esta zona, por debajo del nivel 20, en este caso, o por encima del nivel 80, en el caso contrario, pues también es una pista, ¿no? Cuando se entrelazan, pues me indica que tiene la intención de salirse de esa especie de sobreventa. No es una sobreventa en sí, porque para eso está el RSI, pero sí es una zona
de posible reversión, ¿vale? Así que, bueno, es que salta a la vista que el precio se está dando la vuelta. Bueno, ya hubiésemos cerrado la operación. Recordad que eso hacemos operaciones pequeñitas, ¿vale? Rascando un poco. Ahora sí, vamos a ver un poco la gestión de riesgo, y no solo la gestión de riesgo, vamos a ver también qué zonas son las más interesantes para hacer las operaciones. Bueno, los que veis los directos ya lo sabéis, pero yo tengo en cuenta mucho estas zonas de máximos relativos, o por el contrario, zonas de mínimos, que eso lo podemos marcar perfectamente con esta herramienta de rectángulo, ¿vale? Ahí vemos cómo podemos localizar fácilmente esos puntos mínimos, ¿vale? O estos puntos máximos. En eso es lo que me fijo yo. También hay que tener en cuenta, lógicamente, otros soportes o otras resistencias que no dejan de ser menos importantes, aunque estén por el centro, que podemos encontrarnos aquí, por ejemplo, con ese, podemos encontrarnos con este otro, ¿vale? Podemos encontrarnos con muchas zonas de interés. Pero últimamente, en los últimos directos que estoy haciendo, estoy teniendo muy en cuenta estos. ¿Qué quiere decir eso? Bien, ahora os lo explico. Entonces voy a quitar esto un segundo y esta también, y vamos a quedar solamente con los máximos y con los mínimos. Creo que son fáciles de identificar, ¿no? Llega a una zona y cuando el precio llega a esa zona ya se considera que ha tocado un máximo anterior relativo, mínimo y mínimo. Rechazo, ¿vale? Hasta ahí todo correcto, ¿no? Bien, entonces ahora es donde viene la clave. Aquí está el precio. Si, por ejemplo, aquí me avisa una moneda, la que sea, y nos encontramos en unas circunstancias como esta, o es decir, que el precio ha venido hasta aquí y está aquí. Imaginaos que el precio está aquí cuando me arroja la alerta. ¿Esto qué es? ¿Qué significa esto? Significa que hay que tener en cuenta esta zona, ¿vale? Como una posible zona de reversión del precio. ¿Por qué? Porque ha tocado un máximo anterior, y estas zonas solamente tenéis que coger cualquier gráfica de cualquier moneda o cualquier activo y reducir el zoom y vais a ver cómo esas zonas son de mucho interés, ¿vale? ¿Dónde haríamos la entrada? Haríamos la entrada cuando entre en el área. Cuando el precio entra en el área, haríamos la entrada en sentido contrario, ¿vale? Por la parte inferior, lo mismo. Si el precio viene otra vez a buscar esta zona, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues aquí es una zona de interés también. ¿Por qué? Porque el precio aquí ya ha venido al mismo área y aquí también. Entonces, si el precio viene aquí, tenemos no un 100% de posibilidades de que rebote, pero sí podemos tener un 70%, ¿vale? Entonces hay que jugar con esas cosas, ¿vale? Y si además de eso cumplen las demás cosas, los demás indicadores, como el estocástico, volumen bajito, pues entonces ya eso nos ayuda a hacer unas mejores entradas, que es de lo que se trata. Esto no quita, y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo en los directos, eso no quita de que el precio se puede pasar el análisis por el forro y venir hasta aquí y seguir subiendo, o venir hasta aquí y seguir bajando. De hecho, en los próximos días o horas es fácil que sigamos bajando porque está todo en caída libre. Simplemente tenéis que abrir cualquier moneda y veis que están todas, unas gráficas que están súper verticales todas. Está el mercado que mete miedo. Así que, bueno, cuidado con esto porque no es 100%. Ninguna estrategia es 100% y esta tampoco es especial. Ahora bien, la gestión de riesgo, que eso, no voy a abrir ninguna operación en demo aquí ahora mismo porque eso lo hago en los directos, y si abro una operación para el ejemplo estropearía el balance que ya tenemos aquí acumulado, ¿vale? Así que por eso no quiero hacer nada de prueba ahora. Para eso tenéis los directos, así que nadie me comente que si a toro pasado, que si no sé qué, porque es algo que lo hago todos los días, operar en directo, ¿vale? Además esta estrategia en concreto, así que no hay pérdida. Pero yo lo que hago, aparte de buscar estas zonas, lo que hago es poner nuestro take profit cerca para recoger ganancias y un stop loss un poco alejado de la zona de peligro. Eso lo vais a ver mejor en los directos, ¿vale? Porque ya al operar en vivo ya vais a ver cómo lo voy colocando todo. Yo espero que se haya entendido lo que acabo de explicar. Bueno, veis que aquí en 5 minutos me arroja muchas alertas. Vamos a desactivar de momento. Esto es un ejemplo, simplemente ya sabéis que este vídeo no es consejo de inversión y que hay que utilizar el contenido solo con fines educativos, ¿vale? Creo que no cabe decirlo, de hecho ahora mismo lo voy a poner siempre aquí en pantalla como estáis viendo ahora. Otra cosa a tener en cuenta, como os digo, es un ejemplo y esta gráfica no serviría. ¿Por qué no sirve esta gráfica? Porque tiene muchos lags, ¿vale? También recomiendo encarecidamente además
a todas aquellas personas que todavía no estáis dentro del grupo de Telegram, pues ¿a qué esperáis? ¿A qué esperáis? Porque es que es prácticamente obligatorio estar dentro del grupo de Telegram. Y os comento por qué. Antes, cuando teníamos este indicador, el cual podíamos buscar aquí en el buscador de indicadores de TradingView, pues lo teníamos bien fácil para poder actualizar y para enterarnos de posibles actualizaciones, pero ahora solamente os vais a poder enterar mediante el grupo de Telegram, mi grupo de Telegram o el grupo de Fabindicators. El grupo de Telegram también lo vais a poder encontrar en este grupo, ¿vale? No hay ninguna pérdida porque nosotros os vamos a facilitar toda la información que necesitéis mediante el grupo de Telegram. Importante estar ahí. Si hay una actualización, si no estáis dentro del grupo, no os vais a enterar hasta que no haga un próximo vídeo. Entonces es importante estar en el grupo de Telegram. Más cosas por lo que es importante estar dentro del grupo de Telegram. En el grupo de Telegram se comparten análisis, los cuales después cada cual los puede aprovechar o no, depende todo bajo la responsabilidad de cada uno, lógicamente. No son señales en sí, sino análisis fundamentados, la gran mayoría, y cada uno que los aproveche a su manera, ¿vale? Creo que no me queda nada por decir, simplemente que echéis un ojo en las descripciones de los vídeos, que para eso está, ¿vale? Porque muchas de las cosas que se preguntan están ahí. Y bueno, ahora sí tocó ya pues bueno, despedirme de vosotros y sobre todo desearos un feliz año. Tomaros estos 2 días que nos quedan para finalizar el año, para descansar, meditar, hacer un balance mental de lo que ha sido este año, de lo que habéis aprendido, de lo que queréis aprender. Sobre todo que seáis felices con vuestros amigos, con vuestra familia, que paséis un rato agradable, feliz, contentos, que os olvidéis de los mercados por unas horas, ya que me imagino que el mercado además estará súper tranquilo. Y el año que viene, que lo digo que parece que falta mucho, pero no, el año que viene está ahora mismo a la vuelta de la esquina, concretamente la semana que viene, y vamos a empezar el año muy fuerte. Vamos a empezar el año, aparte de seguir con los directos que estamos haciendo y que venimos haciendo hasta ahora de lunes a viernes, aparte de eso voy a empezar a traer 2 estrategias, 3 estrategias, entre 2 y 3 todas las semanas nuevas, así que la saga de las estrategias continúa, amigos. Ahora sí, me despido de vosotros, ser felices, disfrutar de estos días y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos, amigos. Chao.